Historia del pensamiento humano. Etimológicamente, la filosofía es amor a la sabiduría. La etimología de la palabra deriva de dos raíces griegas, philos, que significa amor, y de sofía, que quiere decir sabiduría. Pero la filosofía se trata de una búsqueda incesante, un querer saber, conocer y encontrar respuestas. Las primeras preguntas que se planteaba la humanidad iban dirigidas a saber cómo es el mundo, cuál es su origen, qué eran los fenómenos meteorológicos que frecuentaban constantemente, se sorprendían de la lluvia, el trueno, el día, la noche, el fuego y entre otras cosas más. Pero bueno, poco a poco el hombre dejó de centrarse en su entorno y empezó a inquietarse por el saber de su mundo interno. De esta manera se dio pie a preguntas como ¿qué es la felicidad? ¿Cómo puedo tender a la excelencia? ¿Cómo podemos vivir en sociedad? ¿O qué es lo bueno? ¿O simplemente para qué estoy aquí? Y bueno, gracias a esto surgieron ciertos tipos de corrientes filosóficas orientales. Y bueno, en primer lugar tenemos al budismo. Pues el budismo surge en Nepal, al pie de los Himalayas. Un hombre que era mejor conocido como Buda, bueno, él se cuestionaba acerca de la vida, quería conocer la razón del sufrimiento humano. Y bueno, a la única forma que él llamaba de liberarnos era despegarnos, es decir, pues soltar lo que nos ata al sufrimiento. Después seguimos con el taoísmo, que el taoísmo decía que la sabiduría del Tao consiste en dejar que las cosas pasen en lugar de hacerlas suceder. Así como la naturaleza a veces es yang, es decir, energía llena de luz, también puede ser yin, es decir, obscuridad. Continuamos con el confucianismo. En contraste con el taoísmo, este pretendía encontrar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo se debe vivir como una persona de mente abierta a diferencia de una persona de mente cerrada? Más que nada buscaba vivir una vida noble, con relaciones interpersonales apropiadas. Y por último tenemos el pensamiento prehispánico. Este pensamiento decía que pues todo tenía una vida, o sea, todo poseía como un espíritu propio. Esto es muy significativo, pues ellos tenían una concepción de respeto y a todo le concedían un valor. Estaban seguros que la creación estaba a su servicio, pero obviamente tenían que tenerle un cierto respeto, y para ellos era muy profundo, era un respeto muy profundo. Gracias a esto tenemos presocráticos, que tenemos 5 presocráticos muy importantes. El primero de ellos es Tales de Mileto. Él fue un matemático milesiano y fue el primero en predecir un eclipse. Bueno, Tales descubrió como arche o elemento principal de todo, pues el agua. Él decía que el agua era básica para todo lo viviente. Después de Tales tenemos a Pitágoras. Y bueno, Pitágoras, él más que nada acudió a las matemáticas para explicar la racionalidad del cosmos. Vio que los números explicaban el orden al mundo, ya que estos permiten tener claridad y pues tienen como un control y un orden a las fuerzas del mundo. Después tenemos a Heráclito. Él fue un filósofo griego y bueno, él observó que lo que caracterizaba la realidad pues era algo llamado el cambio. Bueno, este era el elemento común que él descubrió en toda la naturaleza, él descubrió el cambio. Entonces observó que lo que era común no precisamente un elemento o sustancia, era más bien un proceso o un movimiento. Después continuamos con Empédocles. Él no se conformó con el arche. Él no decía que se encontraba en un solo elemento, sino que él dijo que existe el arche en 4 elementos: el agua, el aire, tierra y fuego. Estos 4 elementos juntos explicaban la realidad. La mezcla y separación de estos elementos se debían a fuerzas de atracción o de repulsión. Dichas fuerzas eran las causantes de un cambio y de un movimiento. Y bueno, y por último tenemos a Demócrito, y bueno, él encontró 2 principios básicos en la composición de la realidad. Él decía, bueno, él hablaba de los átomos y el vacío. Y bueno, seguimos con la época clásica, y bueno, los filósofos más representativos de esta época son Sócrates, Platón y Aristóteles. En primer lugar tenemos a Sócrates. Él practica métodos de pregunta y respuesta. Luego tenemos a Platón, que él escribió las bases del derecho, la política y la epistemología. Al final tenemos a Aristóteles. Él comenzó a trabajar en disciplinas que hoy en día son parte fundamental de la filosofía.
La siguiente época es la medieval. Sus características principales es el oscurantismo religioso y el teocentrismo. Esto quiere decir que todo el pensamiento filosófico y científico se centraba en Dios. Sus principales representantes son San Agustín de Hipona, el cual se veía reflejado de Platón. Su principal obra fue Ciudad de Dios. Y Santo Tomás de Aquino, que desarrolló 5 vías por la razón para llegar a Dios, seguía una ideología parecida a la de Aristóteles. La siguiente época es la contemporánea. Se ve marcada entre los siglos XIX y XX y es la que está hasta el día de hoy. Los acontecimientos sociales que dieron pie a esto fue las guerras mundiales, los avances científicos y tecnológicos que han marcado el rumbo para el pensamiento filosófico. Los temas principales son la libertad humana, la existencia humana, el derecho, la justicia, el sentido y el propósito del hombre. Como nos podemos dar cuenta, la ideología es antropocentrista y a diferencia de la época medieval, todo se centra en el hombre y no en Dios.